Muy buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Vázquez, director de las carreras Dibujo, Modelamiento Arquitectónico Estructural y Restauración de Bienes Patrimoniales. Y en nombre de Duoc UC, sea Alameda, les doy la más cordial bienvenida a la Semana de las Carreras 2020. La Semana de las Carreras pone a disposición una nutrida programación de conversatorios, talleres y seminarios con el objetivo de generar espacios para nuevos aprendizajes, compartir conocimientos y reforzar los lazos de la comunidad Alameda con la sociedad programación que puede realizar e inscribirse a través de nuestras redes sociales. A continuación, escucharemos la ponencia Tecnología en el levantamiento patrimonial por el señor Diego Ramírez de Empresas Getarc. Adelante, Diego. Hola, buenas noches. Diego Ramírez por acá. Yo les voy a hablar un poco, voy a apagar aquí mi cámara para mostrar la presentación, de las nuevas tecnologías o tecnologías aplicadas a la preservación digital del patrimonio. Bueno, soy Diego Ramírez, arquitecto de la Universidad de Chile, y Getarc es mi empresa, en la que trabajo ya, fundé hace varios años, ya tiene aproximadamente 12, 13 años, y se dedica a eso, preservación digital del patrimonio. Les voy a contar un poquito de mi historia en esta área, que es la preservación digital, y que comenzó el año 2002 aproximadamente, en Chiloé. Esta es la iglesia de Chonchi. Cuando fuimos invitados y estábamos estudiando el segundo año de carrera, a levantar esta iglesia y hacer un proyecto de restauración, una vez que se le cayó la torre por un temporal. Y en ese tiempo todavía los levantamientos patrimoniales eran bastante idealizados, como se puede ver en esa planimetría, donde todos los pilares eran iguales, las puertas estaban perfectas, hasta las lesiones eran muy simétricas y ortogonales. Fue en ese periodo que hicimos las primeras maquetas Escantillón, cuando estábamos en la escuela, muy chicos, lesionados, cortes de dedos, de piernas, etcétera. Pero aprendimos bastante y nos invitaron a participar en un segundo proyecto de restauración en ese tiempo por la Fundación Amigo de la Iglesia, que fue la iglesia de Ichuac, el año 2003. Y aquí es donde comienza toda nuestra historia de innovación y tecnologías aplicadas al tema de la preservación digital. En ese tiempo nosotros viajábamos, éramos casi 16 compañeros que trabajábamos ahí. Ahí en la foto de abajo a la derecha nos vemos con el equipo con una manguera, que era nuestro nivel, toda la tecnología aplicada. Medíamos con escaleras, con winchan, y pasaron unas pocas semanas y nos dimos cuenta que viajando por el fin de semana a levantar las iglesias, no estábamos avanzando muy rápido, era peligroso, y la verdad no teníamos cómo medir bien el edificio en altura o en deformaciones. Y descubrimos la fotogrametría. En el año 2003 nos compramos unas cámaras digitales de 2 megapíxeles o 3 megapíxeles, creo que eran en ese entonces, y realizamos los primeros modelos fotogramétricos que se hacían en Chile de arquitectura patrimonial, lo que nos llevó a darnos cuenta que los levantamientos que estábamos haciendo antes, idealizados, bueno, si bien lo sabíamos que no representaban de manera fiel la realidad, con esta herramienta podíamos empezar a tener el edificio con todas sus deformaciones y detalles reales. Aquí están las primeras ortofotos que hicimos en esos años, que si bien tiene errores de proyección, por ejemplo se ven dobles pilares abajo que no corresponden, eran las primeras experiencias que estábamos teniendo en esos años de manera muy amateur, pero nos llevó a desarrollar planimetría bastante crítica. Esta planimetría crítica que nos permitía dibujar de las ortofotos las lesiones, las tejas, las tablas que faltaban, las lesiones, etc., marcó en ese tiempo un estándar ante el Consejo de Monumentos, que básicamente determinó que de aquí en adelante los levantamientos debían ser críticos y empezaron a ser cada vez más exigentes en las licitaciones, ¿cierto? Y en el área de estudios patrimoniales. Esto lo fusionamos con medidas, con triangulaciones, triangulábamos todo el edificio, hacíamos un trabajo bastante intenso en terreno, apoyado de fotogrametría, y nos llevaba a entregar este tipo de planimetría, que es una planimetría con todas las deformaciones y lesiones del edificio, algo que hasta la fecha no se usaba. El tema de la fotogrametría siguió evolucionando en el tiempo, o sea, en cuanto a trabajo.
Este es otro proyecto que es el Faro de La Serena. Y el proceso era básicamente mucha fotografía. Todos esos haces blancos que se ven en la imagen de abajo eran las proyecciones de los puntos y las triangulaciones espaciales que se tenían que hacer uno a uno, punto a punto. Era un trabajo muy tedioso, muy intenso, pero lo interesante era que nos permitía, por ejemplo, medir y ver las desviaciones del faro, que con wincha o con otro instrumento era imposible. Y fue hasta ese mismo año, aquí se ve una ortofoto del faro, ¿cierto? El 2008 comenzamos a trabajar con los escáneres láser. En una charla que fui, una exposición, conocí a una persona que estaba vinculada a la minería, que tenía escáner láser. Bueno, nos hicimos muy amigos en ese tiempo, hasta el día de hoy, y me facilitó el uso de su escáner para hacer una prueba vinculada a patrimonio. Así que nos conseguimos con el Consejo Monumento en esos años un edificio patrimonial al que le pudiéramos hacer los primeros escaneos láser, que en ese tiempo ya era una tecnología que se estaba usando en Europa, pero en Chile era absolutamente desconocido. Y si alguien lo conocía era impensable usarlo, porque esos equipos costaban 150 millones de pesos, eran bastante inalcanzables. Pero como este equipo trabajaba en minería, básicamente lo pagaron muy rápido, las ventajas de la minería, y lo empezamos a ocupar en patrimonio. Afortunadamente, aquí se ven algunas nubes de puntos, imágenes, elevaciones del escáner láser. Esto era una maravilla en ese tiempo, era un equipo que pesaba como 20 kilos y moverlo era una locura. Pero era la mejor herramienta para levantar edificios en ese entonces. Y después de este levantamiento, el Consejo de Monumentos nuevamente dijo, ok, esto me gustó, así que lo quiero utilizar de aquí en adelante en los proyectos de restauración. Y esto es una nube de puntos que en ese tiempo eran muy poco densas, se demoraban muchas horas en adquirirse los datos. Este es el hall de acceso a la Casa Central de la Universidad de Chile, que fue la primera licitación que se hizo con nubes de puntos en esos años, y que resultó en una planimetría bastante atractiva y con todos los detalles y de formaciones, que en este caso en particular no eran muchos, pero este proyecto abrió la puerta al tema de los levantamientos a través de escáner láser en patrimonio. El año 2010 compré el primer equipo escáner láser propio ya, y por supuesto con mi amor a Chiloé lo llevé a escanear mientras hacía el taller Chiloé y era profesor en la Universidad de Chile. Estaba con el equipo paseando por todos lados. Y yo creo que esto también es el primer escaneo que se hizo en una iglesia Patrimonio de la Humanidad en Chiloé. Esta es la iglesia de Tenaún, el año 2010. Si hay algo importante en todo este proceso es que he dedicado mucho tiempo a la investigación y a la puesta a prueba de las herramientas y al trabajo, por así decirlo, gratuito, vinculado al patrimonio, siempre con la intención de ir innovando y probando nuevas tecnologías, generando productos, entregando productos nuevos a los clientes, lo que me ha abierto siempre la puerta para generar nuevos negocios y nuevos trabajos, porque al final los clientes en todo lo que es tecnología, por lo general no saben que existen algunas herramientas o no saben las utilidades que tienen. Y cuando uno se las va entregando en el curso, la mayoría de estos trabajos uno los entrega para proyectos de restauración, licitaciones, etcétera, que muchas veces piden, en las bases por lo general vienen mal las peticiones, el cliente tampoco sabe muy bien cuál es la utilidad, muchas veces paga los servicios porque lo piden las bases, pero no les sacan provecho, sobre todo hasta el día de hoy, por lo general piden la entrega de los planos, y las nubes de punto, que es un material muy rico, se pierde, queda guardado en mis discos duros, o el MOP los pide y los guardan en discos duros, pero no le sacan el partido que corresponde a la información. En ese tiempo en Chiloé, por ejemplo, levanté un barco en un astillero, muy simple, pero me bastó con esto para poder mostrarlo en otro proyecto, y nos adjudicamos un levantamiento de una embarcación que está en Punta Arenas, muy compleja, es un barco que está casi en las últimas ahí, que se llama Ambassador, y logramos realizar el escaneo, está el intermareal, y fue muy interesante. Hoy día toda esta planimetría y todos estos datos se están ocupando para el estudio y
y viendo la vida remanente que le queda a esta embarcación que ya está casi desplomada. Hoy día con esta información están trabajando un equipo de franceses especialistas en acero, en fierro, en metales en general, viendo en qué estado está. Este es un barco patrimonial que está absolutamente abandonado ahí en las costas de Punta Arenas. Y el año, siguiendo con el tema de la innovación, esto del año 2015, estábamos haciendo unos levantamientos en Chiloé, volví a Chonchi, que es el lugar donde me inicié trabajando, ¿cierto? Pero esta vez iba ya con escáner láser, iba con drones, con fotogrametría aérea, y aplicando nuevas tecnologías. Y nosotros partimos con la fotogrametría aérea el año 2012, cuando todavía no existían los drones en Chile, así que lo fuimos a comprar me acuerdo que lo fuimos a buscar a España el dron, nos capacitamos allá. Bueno, a finales del 2012 ya llegaron los drones a Chile, así que ya se masificó el tema de la fotogrametría aérea. Y con los drones además pasó algo interesante, que llegaron software nuevo, que ya no era el photomodeler que yo ocupaba en esos tiempos, que era muy manual, muy tedioso, punto a punto. Era una gran herramienta, pero los software nuevos habían evolucionado y hoy día generan nubes de punto y procesos de modelado bastante más eficientes y más automatizados. Lo que da una falsa sensación de precisión, porque hay mucha gente que hoy día se confía en los resultados de las nubes de punto de la fotogrametría y en verdad no aplica ningún control sobre ellas y a veces vienen con muchos errores. Entonces, como yo venía del mundo de la fotogrametría antigua y del escáner láser, la transición a hacer una fotogrametría más de precisión fue bastante simple implementarla y tratar de darle control a estos software de fotogrametría que son más automáticos. Lo que me ha permitido integrar bastante bien las dos tecnologías, ¿cierto? Escáner y fotogrametría. Estos son los levantamientos de un barrio que es la calle Centenario de Chonchi, que fue por un fondar. Y fue bastante interesante porque fue una de las primeras experiencias también grandes de levantamiento. Yo no lo diría urbano, porque urbano es un poco más amplio, pero donde se mezcló el tema del escáner láser y la fotogrametría. Y bueno, con el pasar de los años yo he seguido documentando patrimonio. Este es el templo votivo Maipú, acá hay una ortofoto en la parte superior de todo el conjunto. Y abajo se ve una integración también de escáner láser y fotogrametría de todo el conjunto. Ahí les voy a mostrar un video del levantamiento del templo votivo. Estos son otras nubes de puntos. Que por ejemplo en este caso esta es la Basílica del Salvador que está aquí en Santiago, que ha sido muy dañada por los terremotos, y la empresa Tandem que está a cargo del estudio y la restauración de este edificio, que lo van a... No tengo muy claro cuál va a ser el uso del edificio, pero hay varias iniciativas distintas. Pero por ejemplo en este caso se hizo un reescaneo el año pasado, creo, y esta base de datos que es del 2012 se utilizó para ver comparaciones y ver la evolución de las lesiones. Entonces, la nube de puntos de nuevo toma una importancia mayor en este concepto que yo le llamo preservación digital del patrimonio, que es como una copia, un respaldo digital, ¿cierto?, de la realidad, que no solo grafica como el estado de conservación del momento en que se documentó, sino que permite hacer estudios y evoluciones a lo largo del tiempo, lo que da herramientas mucho más amplias de las que se ocupan hoy día, que básicamente es generar la planimetría y hasta ahí llegan. Entonces, la nube de punto en sí ya es un modelo as-built en 3 dimensiones del que se le puede sacar mucha información. Y la planimetría, si bien es crítica, sigue siendo una idealización del proyecto, porque al final uno saca una planta, 2 plantas, unos cuantos cortes, las elevaciones, pero la nube de punto contiene muchísima más información que a veces no se grafica en ninguna parte y a la que se le puede sacar partido, ¿cierto? Sobre todo en el tema de la administración de los edificios, pensando en el BIM, ¿cierto? Que hoy día está tan de moda, pero respecto a lo mismo en patrimonio, el BIM ha sido tema de discusión. Yo lo he conversado con personas que están muy vinculadas al tema del BIM, porque el modelado as built en BIM es muy complicado porque nadie está modelando hoy día con el nivel de deformaciones que tiene un edificio patrimonial y se tiende a idealizar. Entonces ahí hay un tema de cómo se usa la nube de puntos como base, ¿cierto?, para incluir o integrar información.
pero eso da para otra conversación más adelante. Sigamos ahí con la presentación. Bueno, con el paso del tiempo, yo ya seguí acumulando el levantamiento. Aquí se ven algunas iglesias que están hechas con fotogrametría y escáner láser, en las iglesias en Chiloé, fotogrametría de cielo, ¿cierto? El modelo del templo Bahá'í, por ejemplo, que ese fue fotogrametría, levantamiento de murales con alta resolución para ver hasta las fisuras más pequeñas, que ahí les voy a mostrar algunas imágenes. Esta es la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Este levantamiento se hizo a modo de preservación digital, porque como se demolió la fachada para el proyecto nuevo que está haciendo la Universidad de Chile, era importante hacer un rescate al menos de documentación del edificio. Y bueno, y se empezaron a acumular en mis discos duros muchos edificios, muchos proyectos, y ahora último, nos pareció empezamos a cuestionarnos qué podemos hacer con esta base de datos tan grande o qué utilidad le podemos dar a la gente que vaya un poco más allá del aspecto técnico y del aspecto técnico que tiene la documentación como tal para proyectos de restauración. Y nos empezamos a preguntar cómo darle acceso a las personas en términos generales a esta información y cómo dirigirlo y a quién dirigirlo. Y junto a la Fundación Casa de los 10, el año pasado tuvimos la primera experiencia de realidad virtual, de dar acceso al patrimonio a través de lente VR. Y bueno, intentamos dar acceso a estas nubes de punto, se complejizó mucho el asunto, los software, la integración, la capacidad de interacción de las personas. Nos encontramos que iban a haber de repente abuelitos o niños, iba a ser un poco complicado, así que armamos unos videos 360 con fotografía y con imágenes de la nube y los presentamos. Y la verdad nos fue súper bien, lo pudieron ver los abuelitos, los niños, lo disfrutaron mucho, la verdad. Ahí teníamos un amigo que se encargaba de dar un poco como el discurso del tema de los edificios patrimoniales. Y lo que más nos interesó de toda la experiencia era de cómo transmitir esto y transmitir la experiencia del patrimonio, del paisaje, del entorno. Y en eso creamos una plataforma nueva que se llama Patrimonio Accesible, que si bien está orientado a dar acceso a las personas al patrimonio de forma inclusiva, utilizando realidad virtual, también lo hemos transformado en una herramienta de trabajo en el área de la documentación. Aquí vemos algunas imágenes 360. Esta es la plataforma que se llama patrimonioaccesible.cl. Tiene lengua de señas, tiene textos descriptivos, tiene audio, tiene la mayor cantidad de información para dar acceso a las personas. Y bueno, y hoy día ya nos acabamos de adjudicar hace muy poquito un fondo por donaciones culturales para documentar varias iglesias en Chiloé y hacer un hijo de este patrimonio accesible que se llama Chiloé Accesible. Y de lo mismo, les quería mostrar en cuanto al uso que le estamos dando hoy día a esta tecnología. Este es un trabajo que está en desarrollo, es la ex aduana de Iquique, donde realizamos también un recorrido virtual y esto le ha permitido al equipo de trabajo hoy día poder inspeccionar el edificio de forma visual sin tener que trasladarse, sobre todo ahora en tiempo de pandemia. Esto ha funcionado perfecto. Y le permite no solo verlo visualmente, sino, bueno, ahí tienen al lado, a la izquierda tiene un plano, ¿cierto?, donde uno puede ir viendo la posición, pero le ha permitido, por ejemplo, observar las lesiones, verificar detalles al interpretar nubes de puntos, y al final se ha transformado en una herramienta muy poderosa a la hora de documentar y registrar y interpretar los datos que se toman en terreno. Aquí les estoy mostrando un poco cómo funciona. Tiene varias formas de navegación este sistema y se va integrando también con el escáner láser, con la nube de puntos, y al final todo el trabajo resulta ser complementario. Y aquí uno puede ir viendo casi una elevación todo el estado de conservación del edificio.
Otros elementos que hemos ido desarrollando, plataformas de trabajo, aparte de la realidad virtual, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo un modelo, en la web, siempre tratando de ocupar medios virtuales. A ver aquí, como esta pantalla completa. Ahí está. Esta es la Casa Jacarandá, es otro edificio patrimonial con el que trabajamos. Y aquí estamos viendo el modelo 3D de la casa, que también le ha permitido a distintos especialistas poder evaluar o interpretar de repente distintas cosas o distintos elementos que a veces en la planimetría no quedan claras. Aquí trabajan especialistas de lesiones, de patologías en madera, trabaja el calculista, trabaja los arquitectos restauradores, que a veces necesitan tener una imagen más general de los edificios, que no sea solo un plano para la interpretación, y este tipo de elementos les permite trabajar a todo. Ahora, otra de las cosas es cuando se hacen reuniones con distintos especialistas, hoy día a través de los recorridos virtuales también se pueden hacer reuniones dentro del entorno virtual, hacer consultas ciudadanas, hacer reuniones de trabajo, se pueden hacer bastantes cosas. Entonces, la tecnología en general da para muchas cosas. Aquí tengo otra, por ejemplo, esta es otra iglesia que también está en 3D y bueno, aquí se pueden ver hasta las lesiones que tienen los edificios, se pueden hacer algunas mediciones. Y ahora les voy a mostrar básicamente en resumen, en un video primero, videos. Todo lo que hacemos en la parte de documentación del patrimonio. Eso es primera parte, una documentación más gráfica, multimedia, con tomas de dron, por ejemplo, para entender el entorno, el contexto del edificio. En la toma que viene ya se pueden apreciar el modelo digital de la fotogrametría. Esto ya es el modelo 3D realizado con fotogrametría, que se calza con las medidas del escáner láser, ¿cierto? Parece un video de dron, pero en verdad es el modelo 3D. En el fondo se aprecia que están todas esas construcciones con falta de información, porque no era el punto a levantar. Y el interior, por ejemplo, está levantado completo con escáner láser. Este es el tipo de resultados que entrega el escáner láser en general. O sea, un nivel de detalle gigantesco. Se pueden ver los clavos, las deformaciones, cualquier torsión, asentamiento. Este es el modelo as built de la iglesia completa. Se ve la estructura. Por lo general esto se ve sólido en los videos, pero está hecho a base de millones de puntos en 3D. Se ven hasta los tarugos en este modelo. Y al final se ve un modelo ya 3D texturizado sólido, ¿cierto? Que también es el resultado de la integración de las distintas herramientas. Les quiero mostrar también aquí cómo se trabaja básicamente con este tipo de modelos en un entorno como AutoCAD. Aquí yo tengo un modelo de un edificio en Aysén que levantamos hace poco. Está en 3 dimensiones. Aquí tenemos una ortofoto, que es básicamente la vista aérea hecha con dron, donde podemos ver la cubierta que se quemó con todos sus detalles. Pero la gracia de esto está en la información que se puede sacar del modelo 3D, que se integra perfecto con la ortofoto, ya que están en el mismo sistema de coordenadas. Y hoy día, básicamente, si uno ya tiene el modelo 3D y necesita sacar información, es cosa de colocarlo en AutoCAD y ya la información está completa, con todos los detalles, Vamos a eliminar un poco la transparencia. Ahí está.
con todos los niveles. Y acá arriba se ve la fotogrametría aérea, que es la que se termina de integrar, por ejemplo, en esta cubierta, que es la parte que justamente que no se ve desde el escáner láser. Y se va integrando perfecto y con mucha precisión. Aquí se alcanza a ver la nube de puntos de la fotogrametría y en blanco la nube de puntos del escáner láser. Entonces, las precisiones aquí entre ambas, las diferencias que hay son milimétricas, básicamente. Y se logran complementar informaciones que desde tierra a veces no son visibles. Y asimismo, como estamos viendo esto en corte, se puede ver en planta. Y yo cuando hablo de la idealización es porque en verdad no se está haciendo uso de esta herramienta, que aquí yo, sin tener que dibujar, ya tengo el perfil de toda la planta y puedo tener, no sé, si quisiera yo 50 plantas. Voy a apagar las flechas, niveles, ahí para que se vea mejor. Y las líneas auxiliares también. Si se fijan, esa es una planta, aquí está perfecto la estructura y puedo tomar mediciones y técnicamente podría llegar y acotar esta información sin tener que dibujarla. Que eso es algo que trato siempre de explicarle a los clientes, pero lamentablemente hoy día el MOP prefiere el plano ante cualquier cosa. Yo creo que un tema de manejo, porque como trabajan distintos especialistas con esta información, y no todos los especialistas manejan este tipo de tecnología, al final la planimetría 2D le queda un tiempo de vida porque hasta que la gente, los distintos profesionales evolucionan. Ahora, esta es una herramienta que viene del 2008, entonces tampoco es tan nueva, pero hay que tener computadores, hay que tener distintos equipos que permitan el manejo de esta información. Y así se ven las elevaciones de los muros. Entonces, aquí yo lo voy a colocar 2 para darle más espesor. Y este es el nivel de información que tengo yo de un muro, por ejemplo. Donde puedo ver, vamos a darle un poco más de espesor. Ya se pueden ver lesiones, se pueden ver... Aquí tengo el muro con sus normales, donde se aprecian distintas deformaciones, se ven las humedades, se ven algunas fisuras, algunas grietas. Básicamente esta tecnología permite obtener o llevar el edificio lo más cercano a la realidad posible a la oficina o al lugar de trabajo y poder generar interpretaciones posteriores. Aquí vamos a hacerle... Este es el mismo modelo, que ahora lo voy a ver en perspectiva. Este es el modelo de la... Así se ve básicamente. Este es el escáner láser, fusionado con fotogrametría. Bueno, en general esas son las herramientas que estamos utilizando en este trabajo. Son distintas y se fusionan y todas apuntan a lo mismo, que es hacer la preservación digital de los edificios. Tengo otros, por ejemplo, aquí les iba a mostrar otro tipo de trabajo. Cuando me preguntan a qué nivel llegan los planos, aquí pueden ver un trabajo de planimetría hecha de escáner láser. O sea, a este nivel de detalle se puede llegar con los trabajos. Aquí se aprecian las grietas, se ven las deformaciones, se ven hasta las deformaciones de los cielos. Se puede hacer una planimetría bastante detallada, ¿cierto? De todos los elementos ornamentales, arquitectónicos, espaciales.
Siempre me preguntan si la nube de puntos puede generar este tipo de información de manera automática y la respuesta siempre es la misma, no. Esto es un tema de interpretación, de dibujo arquitectónico, de simbología, de espesores. Tiene un montón de trabajo de edición que yo creo que ningún software es capaz de generar. Nosotros ocupamos una vez unos software que generaban unos perfilados de la nube de puntos y al final terminó siendo un desastre porque eran millones de líneas sin valorizaciones, sin profundidad, muy difíciles de utilizar y al final lo descartamos y terminamos trabajando con la nube de puntos directo en AutoCAD para generar la vectorización. Hemos tenido experiencias con modelos de Revit con la nube de puntos, pero siempre han sido idealizaciones de la nube de puntos porque ha sido casi imposible en verdad poder modelar, porque aquí todas las puertas se ven iguales, pero en la vida real, o aquí, si uno las mide, en verdad tienen pequeñas variaciones, pequeñas deformaciones que hacen que sea imposible modelarlas una a una. Entonces, al final, lo que es Revit siempre se idealiza un poco. Y les quería mostrar otro trabajo. Aquí tengo algunas imágenes de algunas ortofotos. Esta es la ortofoto de... Aquí. Esta es la ortofoto que tengo de la misma casa Jacarandá que les estuve mostrando recién. Ese es el nivel de detalle que se logra. Siempre pregunto yo, ¿cuál es la necesidad de generar una planimetría a veces de esto, ¿no? Cuando esto es mucho más rico en información que cualquier planimetría. Aquí tengo la ortofoto que les estaba comentando del templo votivo, que es bastante grande. Claramente toda la que es cubierta no lo hubiésemos podido levantar si no fuese por la fotogrametría aérea. Este es un estudio de pavimento de una zona urbana en Puerto Montt, que se hizo también fusionado con escáner láser desde que esto fue el 2015, si no me equivoco. Y estos son murales, un mural de Nemesio Antunes que se llama Quinchamalí, que también pareciera que se pudiera hacer con un par de fotos, pero en este particular se ocuparon cerca de 300 fotografías. Y otro de los productos que se entregó en este levantamiento son mapas de deformaciones horizontales, en el sentido frontal, ¿cierto? Que logra determinar de repente algunas deformaciones por humedad, algunos soplamientos, a veces se revelan estructuras o esto se puede contrastar con las grietas que tiene el mural y ver si tiene deformaciones geométricas o incidencias geométricas en la superficie a nivel milimétrico, ¿cierto? Por ejemplo, esto que está aquí en rojo, básicamente lo que está acusando es eso, es la pintura que está levantada por una humedad y yo no sé si la va a cargar, sí, creo que la está intentando cargar. Esta es la original, creo, a ver si este es el TIFF. El TIFF que pesa varios, o sea, a ese nivel de resolución llega el levantamiento de este mural. Estamos viendo. Estas son otras aplicaciones a las que se le da la fotogrametría. Ya hay levantamientos a través de sitios arqueológicos, no sé, tiene un sinfín de aplicaciones, la verdad. Son solo herramientas y uno tiene que ir más buscando en qué ocuparla, en qué aplicarla, cómo utilizarla y cómo darle el mejor uso para uno, para el patrimonio y para los clientes al final. Que por lo general, como se dice, no siempre saben lo que quieren, pero hay que intentar darle lo que necesitan, ¿cierto? Bueno, eso básicamente en cuanto a herramientas, tecnologías aplicadas a la preservación digital del patrimonio. Muchísimas gracias, Diego. Agradecemos la ponencia del señor Diego Ramírez de empresa GETARC. A continuación daremos un espacio para responder las consultas enviadas por los asistentes. Mira, por aquí lo primero que me preguntaron, o te preguntaron a ti en realidad, por acá arriba, dice, la nube de puntos de estos equipos, ¿qué nivel de densidad y precisión se trabaja en general como para saber qué tan fidedigna es? Pregunta César Lagos.
César, a ver, el escáner por lo general trabaja con una precisión milimétrica. 1 milímetro, 2 milímetros en su toma local, ¿cierto? Ahora, es muy confiable, absolutamente confiable. Yo diría que es la herramienta más confiable que hay de adquisición de datos. El tema es que cuando uno tiene 200, 300, 400, 500 escaneos en un edificio, esos 2 milímetros de error o 1 milímetro de error se van acumulando. Y ahí sí entra un poco el manejo o el uso de la herramienta del operador, tanto en terreno como en postproceso, para asegurar una precisión final. Ahora, en mi experiencia, en trabajos grandes de, no sé, 500 escaneos, por ejemplo, como el Templo Votivo Maipú, si bien uno trabaja con estrategias para disminuir el error acumulativo, nosotros identificamos los puntos con más error en 1 centímetro, 2 centímetros. Ahora, eso es a nivel global. Si conectamos un lado del edificio con el otro, podemos detectar esa variación de precisión. Por lo general uno trabaja haciendo como poligonales o levantamientos circulares, de manera que el último escaneo coincida con el primero para verificar las desviaciones y el error. Ahora, cuando es un levantamiento circular, por lo general el error se disminuye mucho y termina siendo de 1 centímetro o menos, pero a veces es casi imposible. Por ejemplo, si uno va levantando un edificio de varios pisos, e inevitablemente en el último piso quizás tengamos alguna diferencia, pero siempre centimétricas, si se trabaja bien. Yo he estado con nubes de punto mal hechas, que uno puede tener 30 centímetros, 40 centímetros o más de error a veces en espacios muy pequeños, porque se confía mucho en la precisión de los equipos y en lo que dice ¿cierto? La especificación técnica del equipo, pero al final es un tema de operación. Respecto a la densidad, bueno, eso es variable. Los equipos trabajan con distintas densidades de puntos que se manejan a la distancia, o sea, esto es radial, por lo tanto, la densidad a 1 metro es distinta que a 10 o a 20 o a 50 metros. Si a 1 metro tengo 2 milímetros de densidad, puntos cada 2 milímetros, probablemente a 20 metros tenga puntos cada, no sé, 1 centímetro. Y al equipo se le puede ir dando más densidad y más calidad a los puntos, depende si es en interior o exterior. Pero eso también, la precisión final va a depender del manejo de los operadores. Pero en términos generales yo te diría que este equipo, el escáner láser, bien trabajado, yo te diría que es la herramienta más confiable que hay. Más que la topografía, más que un GPS, más que cualquier otra herramienta métrica. Muchas gracias, Diego. Otra pregunta por acá tiene que ver, me dicen acá, ¿cuánto se deprecia estos equipos en el tiempo? A lo mejor tiene que ver con el tema de la obsolescencia que tienen estos equipos tecnológicos. Tecnológicos, la depreciación versus su valor. A ver, el primer equipo que ocupé, que fue un Leica, que era de otra empresa que costó 250 millones de pesos, esa empresa lo pagó en 6 meses haciendo un solo trabajo, me acuerdo. Y entre que se descalibró y empezó a tener errores, con ese equipo yo trabajé hasta el 2000, esto fue el 2008, yo te diría que hasta finales mediados del 2010 fue la última vez que ocupé ese equipo y nunca más lo ocuparon y murió ese equipo. Ahora, es un tema de cómo lo manejaron, ese equipo duró 2 años y medio, pero claro, lo pagaron en 6 meses, así que tuvieron para recuperar la inversión y ganar durante casi 2 años. Yo, el equipo que compré el año 2010, 2011, todavía lo ocupo y lo mantengo calibrado y con sus certificaciones al día y muy bien cuidado. Yo creo que lo cuido más, similar a lo que cuido mi hijo, yo creo. Pero, a ver, la obsolescencia, hoy día, si bien han salido equipos que son un poco más rápidos, yo te diría que no ha evolucionado tanto la calidad de los datos. Pueden ser más rápido la toma de datos en terreno. Lo que sí han cambiado son los softwares. Si hoy día yo proceso los datos que tomé hace 10 años atrás, los resultados claramente van a ser distintos. Hay filtros en los software que limpian puntos, hay el manejo de los datos distintos. En ese tiempo, cuando trabajamos con escáner láser, ocupábamos un plugin para AutoCAD que se llama Cyclone, que era de Leica, que era súper complicado. Hoy día
AutoCAD y la línea Autodesk y ArchiCAD, entre otros, lee las nubes de puntos casi de forma nativa, lo que simplifica mucho el trabajo. Entonces, ha habido una evolución en los software más que en el hardware. Hoy día el Leica, por ejemplo, tiene un escáner que está marcando un poco la diferencia en cuanto a toma de datos porque va haciendo una pseudo fotogrametría en terreno que posiciona más rápido los escaneos, pero al final el postproceso es muy similar. Entonces, sí, hay más rápido. Pero yo te diría que no sé cuántos años va a pasar para que esto sea obsoleto. Respecto a otras tecnologías, que era lo que me preocupaba a mí hace, no sé, 6 años atrás, que veía cómo estaba evolucionando la fotogrametría, en un momento dije, bueno, con la fotogrametría cómo evoluciona, probablemente el escáner láser tenga poca vida útil, porque la gente no lo va a usar más. Pero al final, no. En interiores o depende del proyecto o el nivel de precisión, todavía es imposible que la fotogrametría compita con el resultado del escáner láser, sino que más bien son herramientas complementarias. Así que le queda un poco de vida a los equipos. Sí, voy a seguir el hilo de la pregunta, si bien es cierto, yo creo que está media respondida, pero preguntan acá para qué software utilizan para transformar la nube de puntos y planimetría, y lo voy a juntar con una pregunta que está un poco más abajo, que hace alusión a que, bueno, primero agradecen la interesante exposición, y se habló sobre una discusión de ocupar la metodología BIM en restauración. ¿A qué se refiere? ¿No son compatibles las nubes de puntos con los programas como Revit, que en todo caso lo mencionaste, Ken? Sí, ¿me puedes repetir la primera parte de la pregunta? La primera parte era otra pregunta que pregunta qué software utilizan, que tú AutoCAD. A ver, el tema de la edición de los puntos de la toma de datos, básicamente se trabaja con los software propietarios de los escáneres. Son pocos los escáneres láser, independiente de la marca, ya sea Leica, Faro, Regal, Trimble, hay varias marcas. Todos vienen con su software y yo creo que lo ideal es siempre trabajarlos con el software con el que vienen porque es más rápido el proceso. O sea, si yo trabajo con Faro y quiero procesar con un software de Leica, probablemente tenga que ocupar mi software, exportar los datos, importar los datos, y a veces son gigas y gigas de datos y es un poco lento. Entonces, en mi caso, yo trabajo con el software de Faro, que es FaroSyn, que es con el que administro las nubes de puntos, las manejo, las limpio, las filtro, etc. Y eso se exporta directo a Revit, o sea, a Autodesk, o a ArchiCAD, o a cualquier software de interpretación, de dibujo o modelado. Autodesk tiene un software que se llama Recap, que se instala por defecto cuando uno instala Revit o AutoCAD o 3D Studio, que hay mucha gente que lo desactiva porque no sabe lo que es. Y con ese software, que es el navegador de nubes de puntos, se puede visualizar la nube de puntos dentro de AutoCAD directo, que era lo que estaba mostrando recién. Para el tema de planimetría, por lo general ocupamos la línea Autodesk. Y para el tema de modelado también ocupamos Revit nosotros, pero se puede ocupar ArchiCAD u otros. Ahora, respecto a la tecnología BIM y las nubes de puntos, no es que no se ocupe, no es que no sean compatibles, sino que en restauración, en patrimonio, por lo general nos encontramos con edificios, en verdad, más que en patrimonio, cuando uno trabaja con edificios ya existentes, básicamente la nube de puntos responde a un as-built, ¿no es cierto? O cómo está construido. Eso, por lo general, tiene muchas desviaciones propias de la construcción. Los muros difícilmente son rectos perfectos, difícilmente los marcos de las ventanas están perfectos, difícilmente el nivel de la losa es perfecto. Entonces nos encontramos con deformaciones milimétricas o centimétricas por todas partes. ¿Eso qué implica a la hora de interpretar la nube de puntos en un modelo BIM, ¿cierto? Hablemos de Revit, por ejemplo, para ser concreto. Yo voy a hacer mi familia, una ventana, la voy a modelar, la voy a colocar todos los elementos que tiene, la voy a colocar en la primera ventana lo más acorde posible a la realidad, independiente de que el marco o el vano no sea perfectamente ortogonal, un rectángulo y esté un pelito levantado, pero digamos que lo acomodo. Y copio ese modelo de la ventana a la ventana siguiente y me doy cuenta que la ventana siguiente tiene 1,5 centímetros menos. Y ahí entra la discusión. ¿Qué hago? Hago otro modelo de ventana y la ajusto 1,5 centímetros porque además está un poquito desviada, o la dejo igual a la anterior. Entonces, perfecto. Y no solo eso, el muro además se desvió un poquito hacia afuera, por lo tanto ya tampoco el muro responde perfecto a la realidad. Entonces,
La discusión ahí está en que en restauración se hace la planimetría crítica, que se ocupa para ver el estado actual as-built del edificio, sus deformaciones, sus lesiones, etc. Y el modelo Revit, en este caso, no está respondiendo a esa realidad, sino que está idealizado. Entonces, si bien para el patrimonio se puede ocupar el modelo Revit o el BIM para la administración, coordinación, modificaciones, proyectos, etcétera, sobre el edificio y va a estar bien, no va a influir en la administración del edificio después que la ventana tenga 1 centímetro más, 1 centímetro menos, que el muro no esté con la desviación, perfecto, súper compatible. Pero cuando estamos hablando del modelo crítico, la planimetría crítica, no es que no se pueda, yo creo que nadie lo va a pagar, porque nadie va a pagar el modelo BIM o BIM en general, ya sea cualquier software, Revit, ArchiCAD, el que sea, con todo ese nivel de deformaciones porque no lo van a pagar y nadie lo va a querer modelar por el precio de mercado que se maneja hoy día. Entonces, al final, no es que no sea compatible, solo que tiene otros usos. Y lo ideal sería poder ocupar este modelo as-built, que es la nube de puntos, y poder incorporarle. Hay un software que se llama PetroBIM, que es lo que hace, que hace eso, que uno le va metiendo información, datos, administra información en un entorno donde está la nube de puntos o planimetría, y básicamente sin tener un modelo está generando un BIM de coordinación de un proyecto con todas las lesiones, etcétera, sin llegar a modelar con ese nivel de deformaciones en un software como de Autodesk u otro. Entonces, no sé si eso responde un poco a la pregunta, no es que no sean compatibles, es que hoy día no se está haciendo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, yo creo que sí. Carlos Manríquez, nuestro jefe de talleres y laboratorios Duoc, pregunta, una pregunta ahí complicada, dice, ¿cómo se cobran los trabajos digitales? ¿Por metros cuadrados? ¿Por dificultad? No sé si eso es un tema que podamos conversar. Sí, no hay problema. Mira, a ver, el tema del cobro es súper complejo. La gente por lo general te dice, mira, es un edificio simple, o son tantos metros cuadrados, o en verdad es una arquitectura básica y son puras piececitas chiquititas. Nada de eso es muy relevante a la hora de generar los costos, ¿cierto?, del servicio. ¿Por qué? Puedo escanear yo un galpón, levantar un galpón de 1000 metros cuadrados que me va a tomar... porque es abierto, ¿cierto? Un hangar, por ejemplo, y lo voy a escanear, por ejemplo, en un día, no hay problema. Y en hacer la planimetría me va a demorar, no sé, una semana, porque es muy simple, está bastante ordenado. Y me piden cotizar una capilla barroca que tiene 40 metros cuadrados y probablemente también la escaneé en un día y la planimetría la voy a hacer en un mes o 2 meses porque está llena de detalle. Entonces, o los mismos 1000 metros cuadrados del galpón, pero ahora de un edificio de departamento y cada departamento es de 20 metros cuadrados y al final, en vez de hacer, no sé, 50 escaneos para levantar los recintos de este nuevo edificio de departamento, voy a tener que hacer 500. Entonces, no tiene que ver ni con los metros cuadrados, ni con la cantidad de recintos, sino al final yo llegué a un cobro que es por HH o día de trabajo. Básicamente puedo cobrar lo mismo por levantar un galpón de 1000 metros cuadrados como una capilla de 40. Y los costos básicamente, en mi tabla de costos, la forma que yo tengo que cobrar, tengo valores día para el uso del escáner, valores día cuánto me voy a demorar en el postproceso, y después valores día en lo que es modelado o dibujo, y eso se va manejando con un precio de mercado de valores. No se ocupa el valor de dibujante nomás, porque es un dibujante un poco más técnico en el manejo de la 9 puntos, es un trabajo un poco más riguroso, entonces son valores un poco más elevados que el dibujo, que el dibujante técnico de proyecto nuevo, ¿cierto? Y los otros son valores mercados que se van manejando, no sé. Las nubes de puntos hoy día están cobrando cerca de, no sé, el día 1 millón de pesos será, por decirte algo. Algunos lo consideran con la nube armada, sin nube armada, va variando entre 800, a ver si es un trabajo de media jornada va a ser un poco menos, si es un trabajo de minería donde el desgaste de los equipos y el riesgo, el polvo, el maltrato es mayor, se cobrará más, va variando, pero básicamente se cobra por día de trabajo. Perfecto. Muchas gracias. La última pregunta que vamos a hacer, no da el tiempo también,
Preguntan aquí si el escáner es la misma herramienta que se usa para levantar el trabajo en caverna. Me imagino que tiene que ver también con esto de la minería. Sí, es la misma herramienta. Es la misma herramienta básicamente. Se ocupa para levantar plantas industriales, cavernas, túneles, sitios arqueológicos, edificios, etcétera, 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 etcétera. Básicamente cualquier cosa que requiera levantamientos precisos, métricos, se está ocupando el escáner láser. Ahora, hay otras tecnologías que se están ocupando en el levantamiento de cavernas que son como unos escáneres móviles que se van autorreferenciando y básicamente uno va caminando y moviéndole un equipo que va escaneando. Nosotros hemos trabajado con esos equipos, pero van derivando en su error, tienen un error un poquito mayor, no trabajan al milímetro, trabajan al centímetro, un poco menos, entonces cuando uno escanea o levanta, no sé, 5 kilómetros, generalmente la deriva que tiene eso implica que a los 5 kilómetros puede tener una desviación de repente de algunos metros. En la toma local, en el entorno cercano, voy a tener una precisión del centímetro, por ejemplo, pero la deriva a lo largo va a ser mayor. El escáner láser, que es estático, se puede controlar un poquito más esa deriva longitudinal, por ejemplo, que en las cavernas, con puntos de referencia u otras herramientas que van mejorando la precisión. Pero sí, básicamente es lo mismo y hoy día se está ocupando mucho la fusión del escáner con la fotogrametría para texturizar estos modelos de mejor manera, que es lo que vieron ahí en la casa Jacarandá o en algunos edificios que tengo, porque la fotografía del escáner láser en general es muy mala. Entonces hoy día se fusionan las dos tecnologías para sacar lo mejor de las dos herramientas. Ya pues, muchísimas gracias, Diego. En nombre de Duoc UC, Sea Alameda, agradecemos sinceramente su presencia y los invitamos a revisar la programación de los próximos días en nuestras redes sociales. No se pierdan las interesantes y entretenidas actividades que hemos preparado para todos ustedes. Los esperamos en una próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien.